Un gran amigo está con nosotros en nuestros estudios. Vamos a estar hablando con él de varios temas, ¿no? Así es, así Actualmente dirige la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean-Luis Rodríguez. Amigo de todos aquí, ¿verdad, hermano? Bienvenido al espacio. Y presidente de la autora y poderosa JRD Juventud y brevemente estuvimos juntos en el Congreso. Sí. Y entonces vamos a hablar de él, de la parte de su gestión, de su institución, de la parte técnica, pero también de la parte política. De la parte política. Como intro, ¿cómo está la autoridad portuaria ahora que se está rindiendo cuenta? Porque estamos en el contexto todavía del 16 de agosto. ¿Cómo está y cuáles son los indicadores de tu gestión, Jan? José, tú me permites, antes de entrar al tema de portuaria, para hacer un acto de justicia y entrar directamente a los temas que son profundos, ¿verdad? Por ahí me gustaría que antes de entrar al tema que él vino a hablar, que primero nos hable un poquito del tema de la circunvalación de Baní. Porque cuando él estuvo en RD Vial fue quien la comenzó, aunque Otto es quien la terminó, que también hay que darle el mérito, pero quien encontró los escollos y el problema en Baní, que duraron 5 años, que si era por el norte o por el sur, para que tú nos hables de las condiciones y de la licitación de ese proyecto, un saludo que creo que es la mejor obra que ha logrado el gobierno. Hostos, que te sucedió a ti en el brillante en RD Vial. Sí. Así es. Sí, él sería entró al partido con nosotros. Sí. ¿Cómo se dio el proceso de la circunvalación de Baní? ¿Y cómo tú ves el impacto de la obra? Primero, dar las gracias a cada uno de ustedes. Sí. La verdad que muy contento de estar entre un grupo selecto de amigos, de gente muy talentosa y querida por mi persona. Nosotros, en su momento, cuando fuimos director de RD Vial, encontramos, como decía Félix, un escollo legal que había con respecto a la circunvalación, porque se había licitado en su momento y lamentablemente el monto por el que se licitó no era suficiente para hacer la obra. O sea, era una licitación, se hizo por 2,000 y pico de millones y la obra estaba costando unos 6,000 y pico de millones. O sea, al final, luego de verdad, unos años y de estar en un tranque. Esa obra no se incluyó, como se hizo con otros contratos, que fueron a Congreso, una ley especial, y que permitió poder incrementar esa no se incluyó. Al no incluirse, hubo que buscar una solución que fue lanzar una licitación con unas partidas que eran importantes, puentes, etcétera, que podía culminarse la obra en ese proceso. Esa licitación se hizo varias veces, no llegó a feliz término y cuando nosotros entramos en RD Vial en un solo intento, gracias a Dios, a un buen equipo que nos acompañó, pudimos adjudicar en ese momento la obra y ya hoy es una realidad. Una obra sumamente importante para la región sur del país, conectar ya ahora también con lo que era inaugurada también una obra, ¿verdad? Por el presidente, la circunvalación de Asua y la obra que se está construyendo de Barahona Enriquillo Pedernales, es conectar, obviamente, el Gran Santo Domingo con el sur. Sí, está también dentro del fideicomiso. Todas las obras de infraestructura vial están dentro del fideicomiso. ¿Por qué esa obra tiene 19 puentes? Eso me ha llamado más la atención a mí. ¿Y por qué están preparados para 2 vías si se hizo una sola? Que me encanta que estén preparadas para 2 vías. Debe ser. No, se crean las condiciones porque con el paso del tiempo pensando en la ampliación, el flujo vehicular siempre va en incremento. Es el caso de, por ejemplo, la autopista del Nordeste, que a nosotros nos tocó, obviamente, también trabajar allí por el tema de los peajes del Nordeste. ¿Esa es la autovía de Samaná? La autovía de Samaná, correctamente, que ya hoy día el flujo amerita una ampliación. Esa es una obra que a futuro ustedes verán. Pero en realidad, no sé si será nuestro gobierno, pero sí es algo. Pero si a la circunvalación de Baní la prepararon para una ampliación de carriles. Eso es frío tiene que ser. Eso se llama planificación, visión de futuro. Hay que felicitarlo. Porque ¿cómo diablo tú haces esa autovía de Samaná, hermano? Después que esa vaina ha costado un ojo de la cara del país. Y rompe ese parque nacional. Y tú sabes lo que tú en los puntos ciegos encontraste de frente con una guagua con una patana a 120 kilómetros. Es una carretera bastante. Si tú vas a romper esa montaña, no hazlo con determinación, pensando en las nuevas generaciones, porque eso va a haber que romper. Pero yo estoy muy confiado en nuestro presidente, en su visión. Ese tema de la región sur, por ejemplo, apostar al desarrollo de una región como esa, con obras de infraestructura vial como esas que hemos mencionado, pero también con lo que se está haciendo en Barahona y en el caso también de Pedernales. El puerto de cruceros, que entrando en materia con parte de la pregunta que tú hacías, en el caso nuestro, de nuestra gestión, ese es uno de los proyectos más significativos y simbólicos que podemos exhibir desde autoridad portuaria, porque estamos hablando de una provincia olvidada históricamente por todos los gobiernos, Pedernales.
todos los pedernales que venían a Santo Domingo hoy están regresando en su gran mayoría hacia Pedernales. Y yo siempre cito una anécdota de un señor que llegó en la primera feria de empleos que se hizo en Cabo Rojo para el puerto, llegó con 6 currículos debajo del brazo. Los 6 Los 6 hijos. Los 6 hijos. Y él decía, cuando le preguntan, pero ¿y por qué usted trae esos 6 currículos? No, por favor, para que contraten a alguno de mis hijos para que puedan volver a Pedernales, porque han tenido todos que irse, porque en Pedernales no hay empleo. Y eso ha venido a transformar, por eso yo me siento orgulloso de nuestro presidente Luis Abinader, que ha visto el desarrollo de la República Dominicana de una manera integral. Es algo que hay que felicitar. Anteriormente, obviamente, teníamos gobiernos que hacían inversiones importantes y se ejecutaban presupuestos, pero de alguna manera no se descentralizaba ese presupuesto que llegara realmente a las distintas provincias del país. Y desde Apordón ese ha sido nuestro principal éxito, que va asociado a esa visión integral del presidente. Cuando vemos el sur es un desarrollo integral, infraestructura vial, puertos, el caso de Barahona, que tenemos el puerto de Barahona, que se ha hecho ya un proceso de ampliación del puerto, pero también se está trabajando en una terminal de cruceros en Barahona. Un proyecto donde estamos concibiendo la creación de astilleros en Barahona, en un nuevo puerto que es detrás de los terrenos que están del aeropuerto. Y culminamos en ese mismo trayecto, ¿verdad?, con el puerto de Cabo Rojo, que ya está rindiendo frutos. Eso es maravilloso. Nosotros vamos a recibir en Cabo Rojo este año 150,000 cruceristas. Cabo Rojo es una marca en sí misma. Sí. Es más, en Pedernales no había en estos últimos años 150,000 gente junta. Sí, una provincia pequeña. Ustedes saben que allá... Con 7,000 votos gana un senador. Correctamente. Claro. Y esos 150,000 cruceristas te significan a ti unos 100, 120 dólares por cada crucerista que llega al territorio. Eso está medido por el FCCA, que es el Florida Caribbean Cruise Association, que nos da las estadísticas. Nosotros estamos en un promedio de unos 108 dólares por cada pasajero en estos momentos que toca la República Dominicana. ¿Pero eso va a beneficiar solo a Pedernales? No, la región es Riquillo. Para mí siempre lo he visto de manera integral, lo que es Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, porque hay obviamente actividades que requieren de cierto tipo de colaboradores, ¿verdad?, que no necesariamente van a ser solamente de Pedernales. Además de que ese dinamismo económico, ese dinero circula en la región. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que en Pedernales, la última vez que yo tuve la oportunidad de ir al puerto y recibir uno de los barcos más grandes del mundo, otro plus de ese puerto, que es uno de los puertos de República Dominicana que tiene la capacidad de recibir los barcos más grandes del mundo. Wow. Cuando este gobierno inició, solamente teníamos un solo puerto en República Dominicana con esta capacidad, que era Amber Cove, en Maimón, que es exclusivo de una línea de cruceros, que es de Carnival. Entonces era muy limitativo, porque estamos hablando solo de podía que ir su línea. Solo podía ir Carnival. Entonces, por ejemplo, y los barcos más grandes de Royal, y los barcos más grandes de Norwegian, de MSC, ¿a dónde llegaban? Están llegando a Taino Bay, que fue inaugurado por nosotros en el año 2022 en Puerto Plata, y a Cabo Rojo, que tiene la misma connotación. Pero decía que en Cabo Rojo me impactó de manera personal yo visitar el puerto. Primero, caminar y saludar. Yo iba a las tiendecitas, al bar, mucha gente joven, muchos muchachos jóvenes, jovencitas. ¿A cuál tiendecita y a cuál bar? Bueno, allá lo que están dentro del puerto. Me refiero en la parte del puerto. Porque pero ya hay tiendas es un impacto especiales para el puerto. Correcto. Wow. Es como los puertos más modernos del mundo, que tú tienes ahí los gift shops, tienes artesanía local, tienes los bares que el que quiera durar un tiempo en el puerto y no salga en los tours, puede mantenerse y los ahí. pedernaleses tal, ¿cómo se benefician entonces esos cruceros? No, ahí voy. Obviamente eso es en toda parte del mundo, que tú optas, o si te quieres quedar en el barco te quedas, si quieres desmontarte. Sí. Hay un porcentaje que es realmente el que baja y va y aprovecha las condiciones de la zona o los lugares que quieran conocer. En ese día, para citar un ejemplo, habían contratado 58 tours. Oye, con un promedio
de unos 20, 25 personas cada tour. Que eso iban para estamos hablando, recuerdo que eran unos 1.300 cruceristas más o menos. Ese día se desmontaron y salieron hacia Bahía de las Águilas, Pelempito, el malecón de Pedernales, que es frecuentado también como y a eso como parte tú tienes de que las agregarle amenidades. que ahora mismo yo pienso que los cruceros no están haciendo escala en Haití. Porque Haití no hay condiciones. No hay condiciones, pero cuando Haití recupere su estabilidad, Haití es un gran destino de los cruceros. Claro. Nosotros nos hemos preparado norte, y yo quiero decirte, José, y a quienes nos escuchan, nosotros nos hemos preparado desde Autoridad Portuaria y con la visión del presidente en ser de los más competitivos en la región, tanto por nuestras buenas infraestructuras, que son puertos modelos. Solo hay que tomar un crucero en la región del Caribe que vas a visitar. Están habilitados para cualquier tamaño de crucero. Para cualquier tamaño. Los barcos más grandes del mundo, tanto los que existen hoy como los que se están fabricando hacia el futuro. ¿Cómo está el puerto Tenemos de la capacidad de recibir. ¿Cuáles proyectos hay ahí? ¿Qué pasó con el proyecto de los chinos? Mira, dentro de ese mismo desarrollo integral que yo citaba del presidente, y yo me siento orgulloso de poder, y yo lo analizaba hace unos días atrás, de en cada uno de esos desarrollos estratégicos, de alguna manera nos ha tocado a nosotros poner un granito de arena. Y lo veo por regiones. Si nos vamos a Manzanillo, que como mencionaba José, ese es uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista del desarrollo del país y de la zona norte. ¿Por qué lo digo? Cuando te vas, tú empiezas, por ejemplo, desde la capital hasta Manzanillo. Ahí tú tienes la autopista Duarte, que se está haciendo la inversión más grande que se ha hecho en toda la historia en esa autopista, que conecta una parte de ella, el puerto con Santiago, pero que a nosotros nos tocó también licitar en su momento, Félix, siendo director de Red Vial, la circunvalación de Navarrete, que va a acercar también a Santiago del puerto de Manzanillo, que siempre ha sido para los santiagueros y para el norte. Una circunvalación de Navarrete. De Navarrete, que ya está en ejecución. Ya está en ejecución. Y esa obra, junto con la conexión y mejoramiento vial desde Santiago hasta el puerto, es lo que va a facilitar que toda la mercancía que hoy se trae desde Santiago hacia la capital, ya sea Jaina o a Caucedo, se pueda comercializar desde Manzanillo. De vía en vía. Pero ese desarrollo que hay en Manzanillo solamente hay que llegar allí. El puerto, la inversión es de unos 66 millones de dólares, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que ya está en ejecución. El préstamo, la obra está en ejecución en estos momentos y está para terminarse a finales del año próximo o principios del año 2027. Calendario de la empresa constructora, que es una empresa internacional que fue adjudicada en una licitación por el Ministerio de Obras Públicas en su momento. Allí tenemos también hoy día en Manzanillo en ejecución el proyecto que ustedes conocen, donde se procura generar unos casi 1.300 megas con las plantas que se están desarrollando en estos momentos ahí dentro de ese ecosistema de Manzanillo. También lo que es Manzanillo Gas and Power, que es una terminal de gas también que se está desarrollando allí. Y la mayor carta de presentación cuando entras a Manzanillo, que eso tampoco era una opción hace algunos años y gracias a la visión del presidente lo tenemos ahí. También un majestuoso hotel, Super 8, que desde que tú llegas a Manzanillo es la carta de presentación. Por eso digo y felicito y reitero la visión del señor presidente, que se ha enfocado en desarrollar no solamente las grandes urbes de la República Dominicana, sino irse a polos que habían sido históricamente olvidados y que hoy por primera vez se está haciendo una gran inversión. Tú mencionaste, bueno, no mencionaste Miche, pero hay una alineación, como tú dices, de generar 3 grandes polos turísticos nuevos. Ese que mencionaste de Pedernales, que va a impactar a toda la región del suroeste. Cabo Rojo es como una marca en sí misma. Sí, va a impactar a toda esa región que tiene un problema histórico de generación de empleo formal.
en el sector privado. Entonces el Estado lo va a solucionar. Mencionaste Manzanillo, que tiene diferentes características, no solamente el impacto turístico, sino toda la industria que se moverá por ahí, la producción que se moverá por ahí. Y también está el caso de Miches, que es un proyecto de desarrollo de un nuevo polo turístico en alianza con el sector privado, que son 3 grandes polos que sin duda van a cambiar esas regiones. Pero nosotros en El Sol de la Mañana fuimos una vez a una inauguración de un nuevo puerto, muelle, para los pescadores de Sánchez. Yo nunca había entrado a Sánchez, hasta allá hasta el muelle, pero vimos, como uno conoce de eso, que realmente la gente está muy contenta porque eso tiene un impacto en la economía local y del territorio. Sí. ¿Cuáles otras obras de ese tipo podemos identificar que de alguna manera estén beneficiando a la gente que trabaja y cerca del mar? Mira, como parte de esa respuesta y que se suma a lo que había sido originalmente la pregunta de José, sí, en torno de rendición de cuentas, yo quiero decir que por primera vez desde Autoridad Portuaria se ha creado un plan para impactar las comunidades turísticas y pesqueras. Lo digo porque si ustedes buscan desde la Fundación de Apordón en el año 70, bajo la ley 70, hasta el año 2020, Autoridad Portuaria no construyó un solo muelle turístico o pesquero. O sea, uno no construyó. De espalda a su propia naturaleza. Nosotros hemos construido 19 inaugurados ya, en 5 años. Sí. Y tenemos ya para inauguración 3 más que están a ley de días de nosotros inaugurarlo. Y seguimos en ese plan que nace de nosotros visitar las comunidades pesqueras, del apoyo de Codopesca, que ha sido quien en muchas oportunidades nos ha dicho cuáles son esas comunidades que se necesitan impactar. O sea, que no es algo importante resaltar, esto no es algo que es un antojo. Bueno, desde la autoridad no, sino que obedece a un criterio de que son lugares donde ya los pescadores están organizados, muchos de estos tienen cooperativas, o sea, que bajo esa visión. Y también desde el punto de vista turístico. Cuando vas a Sánchez, Jonathan mencionaba el muelle turístico y pesquero de Sánchez, y ese es hoy el principal atractivo turístico de Sánchez. Cuando tú vas a Sánchez, ahí todo el que llega a Sánchez va al muelle, se hace su foto, lo conoce, aprovecha uno de esos restaurancitos que están ahí, come cerca del área del muelle. Es el principal atractivo turístico de Sánchez. Antes de... y lo más importante, y perdóname, Emilio, que estas obras no es solamente que no han sido ocurrencia de nosotros, sino que, por ejemplo, ese muelle de Sánchez tenían décadas pidiéndoselo a todos los gobiernos y nunca se lo habían hecho. Mira, antes de mi comentario y mi pregunta, un saludo afectuoso. Un saludo afectuoso a mi hermano Roberto Rodríguez. Una persona que adoro mucho. Yo te realicé una visita a tu despacho con Jonathan Mardo, que era hasta hace poco el CBP de la Embajada de Estados Unidos. Fui con Publio Peláez, que fue jefe de investigaciones por 28 años del consulado. ¿Tú estás revelando datos? Sí, no, para decir, Publio Peláez, jefe de investigaciones del consulado por 28 años. Y realmente, por eso que yo soy pro gringo y pro americano. Jonathan Mardo fue con la intención de buscar cómo podíamos cooperar con la gestión de Jean Louis, y quedó impresionado con la reestructuración que tú has dirigido ahí. Mi pregunta es la siguiente. Hablaste de esos puertos pesqueros que han sido realmente maravillosos para esa gran comunidad pesquera de todo el territorio nacional. 2 logros de los cuales te sientas orgulloso como director de la Autoridad Portuaria Dominicana, que la gente lo sepa. Mira, el principal... Qué difícil. Pero el principal, y es el que sin ese no pudiéramos haber hecho nada, es el rescate financiero. Exacto. Y lo ahí cito había y lo defiendo. Muy grave con unos pasivos laborales. 1.300 millones debíamos. ¿Y cuánto debe ahora? 120. No. Para que tengamos sigue una hablando. idea. Pero además, el 90%. Pero además, importante resaltar lo siguiente. Salario de Navidad en Autoridad Portuaria se pagaba con un préstamo todos los años del Banco de Reserva. El de Navidad. Se tomaban prestados todos los años para el pago de salario. Nosotros nunca lo hemos tomado prestado. Es gerencia. O sea, nosotros lo hemos pagado con fondo propio de Apordón. Pero no solamente eso, sino que en Navidad también hemos dado lo que es el pago del salario 14. También, que eso te lo permite, obviamente, si la institución también cumple con ciertos
estándares que están establecidos en la administración pública que te dice cómo tú lo puedes otorgar y tú tienes que cumplir con temas de eficiencia, de transparencia. Y también está el crecimiento económico que aumenta las importaciones y ustedes cobran los servicios. Pero nosotros importa resaltar también que damos todos los años, en función de eso mismo también del MAP, un bono de desempeño que es equivalente a un salario número 15, sin coger prestado. Todos los años también, como un beneficio a los colaboradores, otorgamos un bono escolar equivalente a 10,000 pesos a todo aquel colaborador que tiene hijos inscritos. Y eso es sin tomar prestado. Entonces, cuando tú ves que una institución que más de 10 años al cierre de año en sus estados financieros reportaba pérdidas, te está dejando esta clase de beneficio y con una inversión que en el caso de nosotros supera los 300 millones de pesos con fondos propios en infraestructura. Sí. Eso te da. Luis, ¿a qué se debe? Deja que Fafo pregunte algo, con él nos vamos a la pausa y me faltó otro, y el segundo, el tema de los cruceros. Sí. Que con esa nueva terminal nosotros hemos pasado de 1.1 millones a 2.7 millones de cruceristas en la República Dominicana. ¿Eso se cuentan encima de los 10 o dentro de los 10? Están dentro. Como visitantes. Fafa, breve, contigo nos vamos a la pausa con esa respuesta. Una isla que nunca se había dedicado a explotar la costa marítima. La frontera terrestre es objeto de la negociación y la degradación. Y el éxito a lo que tú te refieres es que hemos estado tratando de una manera sin precedentes la posible explotación de nuestra costa. Correcto. Puerto Plata está ahí, ahora que tuvo una ampliación. Pedernales nunca tenía características para ello y mira lo que es. Entonces, ese hecho de que hay una política de poner la atención en la potencialidad que tiene explotar las costas es lo que ha normado conscientemente el trabajo. Así es, y resaltar, don Fafa, que la Autoridad Portuaria es una institución que está estrechamente vinculada a la inversión privada. Y uno de esos mayores éxitos y logros que nosotros podemos exhibir ha sido esa apertura hacia el sector privado sin colocar trabas, generando confianza en el sector privado de que usted puede ir con toda la confianza del mundo de autoridad portuaria y usted, si tiene un proyecto que es viable y aporta al desarrollo del país, va a ser aprobado de manera inmediata sin ninguna burocracia. Y ese ha sido, obviamente, gran parte de Tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera, además de la pregunta que tienen mis compañeros, y vamos a hablar algo de política después también, que dejar sobre la mesa un tema que quería consultarte, a ver si te está bajo la jurisdicción de autoridad portuaria, que es el puente flotante. ¿El puente flotante está bajo la autoridad portuaria? No, Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas. Ustedes no tienen nada que ver con eso, ni con el mantenimiento, ni con nada. No, bueno, Obras Públicas. Pues vamos a la pausa y volvemos. Bueno, señores, seguimos en esta conversación. Tira una moneda ahí. Tira una moneda. Deme la palabra a mi amigo Víctor. Yo quiero que en esta etapa de la entrevista entremos a la parte política. Yo antes de pasar a la parte política, una pregunta antes de la parte política. ¿Tú vas para allá? Sí. Lo mío no es político, entonces déjame preguntar a mí primero. Es que no es político para que no usemos. ¿Y de cuándo él está en un monasterio? Ese hombre político. Villanueva, no me lo maltrate, por favor. Villa, dame chance a mí primero entonces para salir, para que pasemos por la prueba política. A propósito, Jean Luis, del desarrollo de Pedernales, hemos visto que muchos ciudadanos de Pedernales, comerciantes, inversionistas, están prácticamente en un conflicto con el gobierno. No sé si tiene que ver con tu función, con el tema del desarrollo y lo que se está haciendo en el malecón de Pedernales. ¿Tú tienes conocimiento? ¿Tiene que ver algo contigo ese conflicto? ¿Qué es lo que pasa allí? Directamente no, porque eso ya es un tema, supongo yo, que está vinculado más a ayuntamientos y otras instituciones vinculadas a esa parte. Nosotros estamos directamente vinculados al tema portuario, o sea, el puerto. Los accesos, obviamente. O sea, que el desarrollo de Pedernales, los tour operadores. Los temas de Pedernales, malecón, no tienen que ver nada con ustedes. No. Nosotros, obviamente, los cruceristas lo visitan, pero ya entran otras instituciones que en una mesa de trabajo que se desarrolló por el señor presidente, entra Politur para el tema de la seguridad de esos cruceristas, entra también ahí
para que estén en condiciones, obviamente, los destinos, el Ministerio de Turismo. Lo digo aquí con nosotros tuvieron una comisión de Pedernales, uno del dueño del restaurante del Navío, y recuerdo también otro, que es un inversionista que va a hacer unas 300 habitaciones en esa parte de Pedernales y están oídos de un conflicto. Pero, mira, yo creo que siempre, y te lo digo por temas que nos ha tocado a nosotros manejar, por ejemplo, en Arroyo Barril en estos momentos, nosotros estamos desarrollando lo que es la terminal de crucero de Arroyo Barril y ahí hemos tenido que desarrollar una labor de gestión predial, donde terrenos que son del puerto estaban ocupados por terceros y eso se ha llegado a acuerdos, a temas de pago. Siempre es normal que si en la visión de desarrollo de un destino hay ciertas cosas que el desarrollador entiende que deben de mejorarse y hay en algún momento que disponer de algún espacio, lo que esto siempre... Y en mi experiencia, porque me ha tocado hacerlo, tiene que partir del consenso, no algo abusivo de agarrar a alguien y despojarlo de lo poco que tiene. No, yo creo que esa parte, nuestro presidente, porque así ha sido el mandato que en nuestro caso nos ha expresado cuando hemos tenido este tipo de situaciones, es el primero que buscará algún consenso. Pero que no dejen que se arrabalicen y que se comiencen a tomar los terrenos que son propios también de los lindes y la costa y la playa. No, más en nuestro país, que yo le decía a unos amigos recientemente, que hay como una cultura de que eso. Uno de los temas que nuestro país tiene que ser más fuerte es con el tema de tierra y de las invasiones. Claro. Porque eso afecta totalmente el desarrollo del país. Circunvalación y la ecológica. A mí me da pena viendo cómo se están apropiando de esas márgenes de la ecológica, una vía de país desarrollado. Ya, Luis. Se lo están cogiendo toda esa vaina. Memento politicum. Pensé que era memento mori. No, hay memento mori. Memento vivire. Ok. Memento mori. Momento político. Entonces, vamos a lo político. ¿Por qué hay que hablar de memento mori? Ahora, si tuviera el jefe de él aquí, le hablara, mira, memento mori. Te bajará de ahí algún momento. Marco Aurelio. Usted es humano. Pero bueno, ya Luis, en lo político, tú eres primero resaltar la categoría de gerente público que el país ha tenido contigo en las distintas posiciones y sobre todo el servicio que tú le has prestado a esta propia administración. Tú decollaste en el proceso electoral como jefe de campaña de la vicepresidenta de la República, acompañando al presidente Abinader, y te correspondió a darla a conocer, en esencia, y sobre todo lo que la conocíamos de la academia. Ahora, tenemos un escenario en donde el propio partido aparentemente tiene una borrachera de que todo el que tiene acceso a una nómina pública es presidenciable, sin plantear nada, pero tengo nómina, firmo, me creo el cuento. He visto que tú has estado en un perfil centrado en la función pública. ¿Cuál es tu parecer de cara a esto que hasta el presidente tuvo que realizar un llamamiento? Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué está tu haber político de cara precisamente a la agenda que entrará en un devenir impostergable? Mira, yo pienso que con respecto al tema de las aspiraciones, todo el mundo tiene derecho. Si mañana cualquiera quisiera aspirar, eso no es algo limitativo, sino que es participativo. El que quiera puede hacerlo. Sí. Coincido contigo plenamente y no es algo que le ha pasado solamente al PRM, le ha pasado quizás a otros partidos cuando han estado en el gobierno, de que quizás personas que no tienen en un momento un aval suficiente pueden decidir optar por unas aspiraciones de este tipo. Pero eso es algo, reitero, que uno no puede controlar, ni tú puedes limitar porque es algo del deseo legítimo que cada quien tiene y de lo que las leyes dominicanas, obviamente, desde la Constitución hasta cada una de nuestras leyes electoral y demás de partidos, permiten. Y yo recuerdo siempre a nuestro expresidente Hipólito Mejía relajando que en un momento, cuando se presenta la reelección, se hizo una encuesta dentro del PRD en ese momento y habían compañeros que tenían 0.1, sí, 0.5, un 1%, y uno que tenía un 1, que me ahorro el nombre, le plantea, él le dice, presidente, retírese y apóyeme a mí. Tenía un 1. Tenía un 1. Y el presidente le dice, fulano, pero yo tengo
un 20, que yo. Sí. Dice, no, pero si usted me apoya, yo voy a tener 21. Anécdota. Anécdota. Y con esto Sí. respondo en parte tu pregunta. Y de nuestra parte, como tú has dicho, yo he optado por mantenerme en algo que el presidente me dijo en un momento. Sí. Y que cuando me toque hacer campaña lo haré con el mismo ímpetu que como cuando me enviaron ahora a Monteplata, Ahí. faltando 3 meses, una provincia que teníamos No di- serias dificultades. No diste duro ahí. Teníamos Sí. de 12 alcaldías, 8 perdidas y 3 empatadas. Ahí estaba Charlie. No diste Y duro. echamos el pleito, ganamos 7 de las 12 y se ganó la senaduría que se tenía perdida. Sí, O sea que sí. nosotros Estaba Charlie, sabemos, pero fuera del No diste gobierno. nosotros duro sabemos ahí. cómo... Pero a Charlie fue el que mejor le fue en el Nosotros país sabemos entero, cómo hacer política y con decencia y prudencia, Sí, no, porque claro. tampoco hicimos nada fuera de lugar. Pero el presidente en un momento, yo le dije, presidente, yo quiero voy a pedir una licencia para hacer campaña. Y me dijo, no, espérate. Para hacer campaña, ¿por qué? Para la reelección en su momento. ok. Para la reelección en su Ya. momento. Y el presidente me dijo, no, espérate, Jean Luis. La mejor campaña que podemos hacer es un buen gobierno y tú me estás ayudando Correcto. a hacerlo bien. Eso es así. Entonces, tranquilo, más adelante hablamos de eso. Uno con la fiebre de querer hacer proselitismo en aquel momento. Y con esto te digo, cogí el mensaje desde esa oportunidad y lo mantengo vivo. Correcto. Yo estoy enfocado en ayudar al presidente desde la autoridad portuaria, aportando en mi partido nuestro granito de arena en lo que se nos requiere y se nos solicita, pero concentrado en esto y en su momento, cuando el partido así lo determine, que nos permita y nos oriente que podemos salir a hacer campaña, yo saldré como estamos acostumbrados, porque eso es lo que somos ¿Irías tú y nos gustaría. o apoyaría a la vicepresidenta? No, en mi caso yo estoy aspirando, lo he dicho públicamente, aunque no estoy haciendo un activismo por lo que ya he dicho anteriormente, a la Secretaría General del partido. Ay. Convencido de que yo Excelente. puedo aportar, convencido de que yo puedo aportar Excelente. muchas cosas Me que acabas- he entendido que puedo aportar en una coyuntura como la que viene, sobre todo a la unidad de la organización, Me acabas- ya que tengo excelentes relaciones con todos los actores que están Me participando. acabas de en el buscar un tremendo problemazo. ¿Cómo así? Él El tenía día candidato. de esas primarias para escoger al secretario general del PRM, ¿Qué me tú? voy del país. ¿Por qué? Tengo a mi hermano Pacheco y tengo a John Luis, pero lo digo, me voy con la juventud. Pacheco, te quiero. Pero Pacheco, muchacho de Oye, 60 Pacheco, años. te quiero. Pacheco, te quiero. Tú estás abordando un tema de suma importancia ahora. Fuera del tiempo hay 10 personas que aspiran y el presidente tuvo que llamarlo al hecho que hay que privilegiar la función, cada quien en su cargo. Pero la gente sabe que independientemente de llamado, cada uno está haciendo su esfuerzo. Yo no tengo ninguna duda que el partido como institución no está integrada en esa nueva dinámica. ¿Tú te imaginas que el presidente, ni el presidente del partido, ha promovido una participación de las direcciones locales? Yo digo, ¿por qué no se promueve que las direcciones locales asuman las demandas de la localidad y que en nombre de asumir eso también busquen las alianzas con los otros? Esa es la política nacional, pero tienen a todo el mundo replegado. Por eso tú ves a las mujeres que teniendo una demanda y teniendo una fuerza increíble, el ministerio y Yadira, callada, a los trabajadores callados, a la lucha por la reforma de la educación sin vocero, lo mismo lo de la salud. Si hay una noción de partido que hay que reevaluar, porque en su ejercicio no existe. Mira, José decía algo, creo dinámica. que lo dijiste fuera del aire, no recuerdo si fue en el aire, Fuera del aire te lo planteo. que a los partidos usualmente Los gobiernos se los tragan. los gobiernos se lo tragan. Sí. Al PLD le Y pasó yo eso. estoy convencido que aunque hacemos un esfuerzo, porque el PRM se reúne periódicamente, se convoca a la dirección ejecutiva, se discuten Pero los no hay temas, repercusión de los que temas para nacionales, nada. pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y es ahí donde yo reitero que me he presentado, porque yo, y no porque usted está aquí, don Fafa, yo le hacía la anécdota hace unos días a unos dirigentes del partido que me visitaron, de cuando hacíamos las charlas, las conferencias, que usted fue expositor de la JRD en ese momento en varios... Sí, en varias provincias, Sí, que usted yo mencionaba que cuánta falta hacía doña Ibelice Prats Sí. en la parte educativa, La porque parte formativa. doña Ibelice se levantaba todos los días para ir al Instituto Peña Gómez en la mañana a elaborar programas
de formación política. Sí, y a estimular cosas. Su vocación Y a darnos becas a los jóvenes del partido para que nosotros las aprovecháramos. Y en esa misma tesitura yo mencionaba a don Fafa, que fue lo que se puso a disposición del partido en ese momento y de nosotros la juventud, y lo aprovechamos. O sea, hay muchas cosas que creo, don Fafa, que hay que retomar, y yo estoy convencido que estamos a tiempo. Hemos hecho un gobierno decente, apegado a la transparencia y compromiso del presidente, y como se ha fajado por los temas nacionales. Necesitamos obviamente unificar ese esfuerzo con el partido, y creo que hay tiempo, y con personas como usted, que pueden seguir aportando por su conocimiento histórico que tiene. Jubilaron. Pero es un tema público de interés hay que reactivar. Pero yo, si soy secretario, en mi comisión de asesores estaría don Fafa. Lo activaste de nuevo, lo sacaste de retiro. Entonces, de cara al proceso interno, tú asumiste radicalmente lo que el presidente dijo de que pausaran dedicarse a gobernar los procesos internos y que le están minando la credibilidad. Yo lo dije aquí, cada vez que el Consejo de Gobierno toma una decisión se aplica de 11 maneras diferentes. Cada aspirante lo asume a la tendencia de su propio interés. El presidente va solo como ¿tú crees que estuvo correcto, a la deriva? ¿Tú crees que estuvo correcto lo que el presidente le cerrara todas las puertas posibles a la reelección para tratar de ser coherente con lo que planteaba y que no lo comparen con Danilo? Mira, yo lo he analizado en diferentes vertientes. Una es lo políticamente correcto, como tú dices, desde el punto de vista de lo que la política nos ha enseñado, te dijera que no. Porque si tú se lo preguntaras, por ejemplo, al expresidente Mejía sobre ese tema, él decía, yo cometí un error en su momento, primero dejando que las aspiraciones fueran de la manera que fueron. Sí, él lo ha admitido. Que lo ha admitido públicamente, o sea, que no es algo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no se sepa. Y mucha gente lo veía así, porque entendía que el simple hecho de él no decir si iba o no iba, limitaba este tipo de aspiraciones a destiempo, como se ha querido decir en algunos casos. Sin embargo, también lo veo en otra perspectiva. El presidente está dejando un legado institucional al país, demostrando que no es verdad, como han dicho algunos líderes políticos, que citaban y resaltaban por reiteradas oportunidades que querían 1 y 2 periodos y que no querían volver. Y después vuelven y se presentan. Y de alguna manera, y yo que lo veo desde el punto de vista del relevo, que a mí me tocó facilitar el relevo generacional en mi partido, a la juventud del partido, cuando yo siendo presidente, aún teniendo la edad para continuar siendo presidente, opté y dije, no, yo no quiero seguir siendo presidente de la juventud, ya yo tengo 2 periodos, vamos a darle la oportunidad a otros jóvenes. Y yo lo veo de igual manera con las aspiraciones presidenciales. Y el presidente está siendo coherente con esa visión de garantizar un relevo generacional al país, ya que cualquier presidente al día de hoy, con los candados que ha puesto el presidente de la Constitución, que decida pasar de 2 periodos, tendrá un enfrentamiento grande con la sociedad y con todos esos candados. Después tiene que coger una y eso facilita que puedan venir nuevos actores, nuevas ideas. ¿Y qué que usted no haya hecho en 8 años? Usted propone que va a hacer en 12, en 16. No es verdad. Claro, tú pero ahí es que yo digo que hace falta la orientación partidaria, que no existe. Tú no la tienes. Digo, Fafa, que si él llega a la Secretaría General, tú vas a ser asesor. Emilio, voy a darle honor la Secretaria General. Repíteme esa introducción. La actual Secretaría General, eso está en vacancia. Dale. Bueno, está en vacancia la Secretaría General del PRM. Le pido un favor. Yo no ofrezco desde ahora. No está en vacancia. Le pido un favor. Ella es la secretaria. Pero mira, yo creía que ella mataba. Claro, yo creía que estaba en avioncito y cosas. Excelente secretaria general y alcaldesa de la capital. Le pido un favor. Le pido un favor. No me maten la anécdota. Cuando yo haga así, que estoy cerrando, pero rápido. Viernes 26 de abril 2012. ¿Qué tú vas a decir? 2012. Sí. Candidato presidencial del PRD, papá Hipólito Mejía, del PLD, Danilo Medina. Yo convoco con el movimiento AP, Animadores con Papá, que yo dirigía, al presidente, a las conejitas. No me lo mate. A las conejitas,
Al presidente Hipólito Mejía le dicen... Este hombre ha sido un gladiador. Ustedes no se imaginan. Al presidente le dicen que eso era un antro de corrupción, de mujeres de la vida alegre, de vicioso. Hipólito me llama, mira, voy para allá y tú verás cómo voy a llegar. Llegó impecablemente trajeado un carguaje, como que un apoyo moral a mí, me tira el brazo. ¿Qué pasa? Yo le doy el torito para que amenizara la actividad. El torito no pudo, estaba afuera. Y hablo con mi compadre Poche Familia. Digo, compadre, facilítame los músicos que de ahora en adelante se va a llamar La Papá Van. Empezaron a tocar La Papá Van. No puede ser. Ya Luis, que en ese momento era presidente de la JRD, que no me deja mentir, invitado de honor, mi hombre. Yo, cuando ya está terminando la actividad, oye, esto que voy a cerrar, le digo, mira, ya Luis, hay que buscar la nómina de la orquesta. Y dice Hipólito, con una vista y un oído de águila. ¿Cómo va a ser? Pero Pastora te dio esos cuartos a ti ya. Yo, no, presidente, es la nómina de la orquesta cuando usted gane las elecciones para celebrar. ¡Coño, yo no he ganado! ¡Y ya tú estás robando!